Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy con funciones encefálicas superiores, donde vamos a hablar de nuestras emociones, entre otros temas. Hoy finalizamos el eje temático número 3, el eje de nerviosos. Recuerden que habíamos cambiado con la semana pasada, donde vimos lo que es sistema nervioso autónomo e inervación de las glándulas salivales. Por lo cual, como les dije, finalizamos este eje y todas estas unidades van a ser evaluadas en el próximo parcial del día 26. Vamos a empezar hablando de este encéfalo. Vamos a ver lo que es un recuerdo anatómico, donde el encéfalo es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelto por las meninges, dura madre, pía madre y aracnoide. Está constituido principalmente por lo que es el cerebro, cerebelo, protuberancia anular, bulbo raquídeo, y también está formado por otras partes más pequeñas como tálamo e hipotálamo. Y en lo profundo de ese encéfalo se encuentra el sistema límbico, este que tanto hemos nombrado y hoy lo vamos a desarrollar. Ese sistema límbico que es el encargado de controlar las emociones, las afecciones y la conducta. Esta es la estructura de ese encéfalo en todas sus partes. Muchas de ellas ya las hemos visto en prácticos anteriores, pero de igual forma, para recordarles, vamos a hablar un poco de ellas. El encéfalo, que tiene un gran potencial evolutivo con el paso del tiempo, donde en la evolución de los homínidos hasta el hombre actual, el humano cambió lo que es la potencia, fíjense, de la mandíbula por un cerebro más grande, gracias a la capacidad craneal. Esta mutación genética provocó hace aproximadamente 2,4 millones de años este radical cambio que posibilitó una mayor potencialidad cerebral al Homo sapiens, al hombre actual, a diferencia de los primates. Y eso se debe a los genes NOX2. Bien clarito que esos genes NOX2 son los que han permitido, han posibilitado una mayor potencialidad cerebral. Y como les había dicho, de esa evolución de la capacidad craneal, que es lo que permite que tengamos, que alberguemos un cerebro más grande, ya que nuestros antecesores tenían una capacidad craneal de 500 centímetros cúbicos. En cambio, el hombre actual tiene una capacidad de 1600 centímetros cúbicos. Y estos poseían una mandíbula grande y el mentón poco desarrollado. En cambio, ahora ha perdido lo que es el arco supraorbitario y posee una frente alta, así como lo que es una mandíbula, un mentón y dientes pequeños adaptados a una dieta muy variada, una dieta muy distinta, porque obviamente la alimentación que tenemos en la actualidad difiere mucho de nuestros antepasados. Fíjense en esta imagen que se nota mucho mejor cómo era ese mentón, esa mandíbula, esos dientes y sobre todo lo que es esa capacidad craneal que permite albergar un cerebro más grande. Y cuando nosotros hablamos de los controles nerviosos, de las funciones motoras y automáticas, hablamos de 3 niveles. Hablamos de niveles de los controles nerviosos, donde vamos a tener un nivel segmentario, suprasegmentario y un nivel de la corteza neocórtex, donde este nivel segmentario, que es el cerebro primitivo, que surgió hace muchos años, aproximadamente hace 500 millones de años, que compartimos con los reptiles, por eso se los puse de color verde, que está relacionado con el control de la actividad reflejo. Como dice ahí, especialización en la regulación de comportamientos reflejos, corazón, respiración, metabolismo y aprendizaje básico. Vamos a hablar de todo lo que son las encefálicas superiores, porque cuando hablamos de funciones encefálicas hay una clasificación como funciones encefálicas superiores e inferiores. Las inferiores no es que sean menos importantes, porque ambas nos van a asegurar la supervivencia. Ambas funcionan en conjunto, nosotros somos un todo, pero nosotros vamos a desarrollar las funciones superiores que tienen una mayor complejidad. Por ende, vamos a hablar de los reflejos a nivel de la cabeza y el cuello. Es el primer nivel que asegura la supervivencia del individuo a través de una función instintiva. Vamos a tener lo que es el suprasegmentario, donde se encuentra todo lo que es el sistema límbico, ese cerebro emocional que apareció hace 200 millones de años, donde por primera vez los seres vivos son capaces de archivar y recuperar información valiosa, información emocional. Surgió el control de las emociones, se tiene una función de adaptación del ser humano con su entorno.
tiene la capacidad de producir respuestas emocionales, de generar un aprendizaje a nivel experiencial, a nivel de todas las experiencias que ustedes han tenido en función de ese nivel experiencial, ustedes aprenden. Permite el desarrollo sentimental. Y después tenemos el nivel de la corteza, el neocórtex, ese cerebro más joven donde aparece este neocórtex, que apareció aproximadamente hace 100 millones de años y que es exclusivo del ser humano, donde este neocórtex va a estar dotado para procesos de orden superior, de índole racional y emocional. Como yo les he dicho en prácticos anteriores, que lo emocional también es llevado a cabo a través de lo que es el cerebro. El cerebro maneja toda nuestra parte emocional, más allá que siempre lo relacionamos a lo emocional con el corazón y ya vamos a ver por qué es lo que se produce a nivel de nuestro corazoncito para que nosotros relacionemos todo lo emocional que es manejado por el corazón, pero en realidad es manejado por el cerebro. Vamos a ver qué cambios surgen que nos hace pensar que nuestra parte emocional es manejada por el corazón. Entonces, como les digo, vamos a tener la teoría de ese triple cerebro, ese cerebro triple. Vamos a tener el reptiliano, el primitivo, que es el primero que se forma, que maneja nuestros comportamientos instintivos o automáticos, como el hambre, la sed, el sueño, el sexo. Después tenemos el límbico, que lo compartimos con algunos mamíferos superiores, vamos a ver bien, donde es el cerebro que controla nuestras emociones, como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, sorpresa y asco, y es el segundo que se va a formar. Y después tenemos lo que es el nivel de la corteza, esa neocorteza, ese neocórtex, que es el cerebro más nuevo, el último que se forma, se llama corteza cerebral o sustancia gris, maneja nuestra parte lógica, decide si nos conviene hacer una u otra cosa. Este cerebro, que es el responsable de las funciones superiores que caracterizan al ser humano, entre ellas que vamos a tener qué funciones superiores, lo que es la conciencia, el pensamiento, el lenguaje, el aprendizaje y la memoria. Fíjense que cada una tiene su color dependiendo quién va a ser el que lo va a realizar, qué parte es la que lo realiza, lo ejecuta. Interpreta los impulsos generados por el sistema nervioso, órgano que pesa alrededor de 1,2 kg aproximadamente en el adulto, compuesto por dos hemisferios que van a ser divididos por la fisura de Roland. También vamos a tener lo que es la fisura parieto-occipital y la fisura de Silvio, que divide el cerebro en 4 lóbulos, en 4 cuadrantes. Vamos a tener lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Este cerebro que va a tener diferentes funciones, como por ejemplo, integra y procesa la información y si es necesario genera una respuesta. Todas son funciones muy complejas. Puede generar información y señales diferentes en ausencia de aferencias externas. No necesariamente ustedes necesitan recibir una aferencia sensitiva para poder generar una respuesta efectora de tipo motor, sino que lo pueden hacer automáticamente a esas respuestas efectoras. Tiene áreas sensitivas, motor y de asociación, donde las sensitivas reciben aferencias sensitivas y las hace conscientes. Las motoras dirigen el movimiento esquelético y la de asociación integra la información proveniente de las áreas sensitivas y motoras y pueden dirigir las conductas voluntarias. Ese cerebro, donde vamos a tener lo que es la sustancia gris del cerebro, que está distribuido en 3 regiones principales, lo que es la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico, donde esa corteza cerebral, sus neuronas se disponen en columnas y son responsables de nuestras funciones superiores. Los ganglios basales, que participan en el control del movimiento, y el sistema límbico, que rodea el tronco encefálico y representa la región más primitiva del cerebro, que va a estar constituido por lo que es el giro circular, la amígdala, que es muy importante y vamos a hablar mucho de ella, y el hipocampo. Vamos a tener una localización hemisférica, vamos a tener lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, donde ese hemisferio izquierdo controla las funciones del lado derecho del cuerpo. En cambio, el hemisferio derecho va a ser el que va a controlar todas las funciones del lado izquierdo del cuerpo. Por eso se dice que el hemisferio cerebral izquierdo es el hemisferio dominante en las personas que son diestras. Y vamos a tener el líquido cefalorraquídeo, que es un medio acuoso rico en proteínas y glucosa. Recuerden que eso habíamos hablado al iniciar este eje temático,
que habíamos hablado un poco de la glucosa y el oxígeno, lo importante que era que aportaba la energía para el funcionamiento de las neuronas. Y si nosotros, por ejemplo, si la persona se pone en una posición en la que el territorio a explorar está situado preferentemente en su campo visual izquierdo, por ejemplo, ustedes ahora están mirando la pantalla, pero si ustedes ponen su visión, miran hacia su lado izquierdo, existe más probabilidad de que su contenido sea procesado de manera emotiva. ¿A dónde? Nosotros, por ejemplo, obviamente vamos a tener un campo visual de lo que es toda la parte derecha e izquierda, y ese campo visual izquierdo va a ser captado por ambas hemirretinas derechas. En cambio, el campo visual de todo lo que es la parte derecha va a ser captado por ambas hemirretinas izquierdas. Por lo cual, las hemirretinas izquierdas envían señal al hemisferio izquierdo y las hemirretinas derechas envían la señal al hemisferio derecho. Ambos hemisferios, cada uno va a tener diferentes funciones, van a actuar ante diferentes cosas. Como por ejemplo el hemisferio izquierdo va a actuar en todo lo que es lo racional, lo cognitivo, todo lo que es el procesamiento lineal, secuencial, semántico, verbal, el análisis lógico, racional, la lógica matemática, todo lo que es razonamiento, todo lo que es un mensaje denotativo, explícito, operaciones analíticas, operaciones lógicas, todo lo que es habla, lectura y escritura. En cambio, el hemisferio derecho va a ser el que va a manejar todo lo emocional, todo lo que es el procesamiento global, metafórico, todo lo que es el análisis artístico, la percepción espacial, el reconocimiento del rostro, intuición. En este caso, el mensaje connotativo, todo lo que es implícito, búsqueda de la novedad, creatividad y el sentido musical. Vamos a tener, como les he dicho, los diferentes lóbulos, el frontal, el temporal, parietal y occipital, donde el frontal es el que va a controlar los movimientos posturales de cada parte del cuerpo. La corteza prefrontal fije la planificación de acciones y todo lo que es el juicio. El lóbulo temporal es el centro del lenguaje y de todo lo que es la percepción auditiva. Esto está relacionado con diversos aspectos del aprendizaje implicado en memoria y recuerdo. El lóbulo occipital contiene las zonas de procesamiento e interpretación de la parte visual y el lóbulo parietal implicado en la percepción espacial. También va a estar implicado en lo que es la percepción de todo lo sensitivo y de la imagen corporal. Ahí es la cuna de los homúnculos sensoriales. Fíjense, acá están todos de forma resumida las partes, obviamente hay más, y lo mismo vamos a hablar de cada una de ellas un poco más detalladamente. Porque en estas estructuras cerebrales, en algunas estructuras cerebrales, fíjense, aquí están los 3 niveles, de lo cual cada una de las partes está correlacionada con un color. Fíjense para que ustedes vayan viendo qué parte corresponde a qué nivel. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Entonces vamos a hablar de ese nivel primitivo, ese nivel segmentario que les he dicho que nos aseguraba el control de las funciones instintivas, regulando de esta forma la homeostasis, y es el primer nivel que nos va a asegurar la supervivencia del organismo. Van a ser centros nerviosos que van a estar constituidos por lo que es el bulbo raquídeo, la protuberancia anular, la formación reticular, y vamos a ver qué otras partes más, como el cerebelo, donde en este caso, ¿qué vamos a tener? El bulbo raquídeo, que es un órgano vital que controla lo que es la respiración, el bombeo del corazón y la cantidad de sangre. Fíjense, bulbo raquídeo, como les he dicho, ¿ven? Cada uno obviamente con sus diferentes colores. En este caso vamos a tener lo que es el cerebelo, que coordina el movimiento, el mantenimiento del equilibrio y la postura. Actúa de modo automático subconsciente. Y a diferencia de lo que es la corteza, este ejerce un control isolateral del mismo lado del cuerpo. También vamos a hablar de este centro emocional, que más o menos ya les he hablado, donde ese centro emocional, ese nivel suprasegmentario que aparece con los mamíferos que son capaces ya de archivar y recuperar información valiosa, como he dicho, esa información emocional, donde vamos a controlar todas las emociones, que tiene un nivel de control muy adaptativo aquí a todo nuestro entorno, a todo nuestro medio, todo lo que nosotros nos relacionamos con nuestros pares y también con otras especies, porque puede producir respuestas emocionales. ¿Qué va a hacer este cerebro emocional?
va a generar también lo que es un aprendizaje a través de lo que es la experiencia, de todo lo que son las emociones y que permite el desarrollo de los sentimientos. Todo lo que son las emociones se las considera como lo que son impulsos para actuar y cada una prepara el cuerpo para que actúe de forma específica, de forma inmediata. O también puede ser, por ejemplo, de forma más tardía, después de haber sido internalizada, procesada y mantenida en lo que es la memoria a largo plazo. Ya vamos a ver lo que es esa memoria a largo plazo. Y aquí lo que vamos a tener es el sistema límbico, donde ese sistema límbico es el encargado de todo lo relacionado con la afectividad y las emociones. O sea, su función está relacionada con las respuestas emocionales, el aprendizaje y la memoria. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar con esto? Donde nosotros vamos a hablar de todas estas funciones encefálicas superiores, donde el neocorte, o sea, la corteza, la parte nueva, tiene una importancia ser el centro de control de estas funciones. Pero no solo ella, sino va a haber una colaboración entre los tres niveles. Recuerden que siempre trabajamos de forma conjunta. No es que trabajamos de forma aislada una parte y otra no, si no van a actuar estos tres niveles, el segmentario, el suprasegmentario y el nivel de la corteza. Y por eso este sistema límbico, desde un punto de vista anatómico y funcional, forma parte del segundo nivel de control. Este sistema límbico, en conjunto con la corteza, es considerado un centro para el desarrollo de las funciones encefálicas superiores, sobre todo relacionado a todo lo que son los estados y respuestas emocionales, al aprendizaje y la memoria. Este sistema límbico, que se acuerdan cuando hablábamos de la formación reticular, es una densa red de neuronas que están distribuidas por todo el cerebro. Está formado por estructuras que forman parte de ese sistema límbico, como quién, como lo que es el tálamo, núcleo accumbens, amígdala, hipotálamo, hipófisis, hipocampo, área septal, corteza prefrontal, corteza órbito frontal y lo que es la circunvolución de cingulum cerebral. O sea, las distintas emociones encuentran su sustrato neurofisiológico en esta densa red de neuronas. O sea, este sistema límbico tiene más que ver con lo que es la función que con lo que es la anatomía, o sea, con todo lo que es fisiológico. Y nosotros, obviamente, todo estado emocional genera en las personas determinadas respuestas emocionales. Por ejemplo, si ustedes están alegres o con sorpresa o enojados o con tristeza o miedo, todo va a generar diferentes respuestas, donde vamos a tener dos componentes. O sea, esas respuestas van a tener dos componentes. Va a tener una respuesta motora visceral. A partir de un estado emocional se genera una respuesta motora visceral y una respuesta motora estereotipada, refleja de origen somático, donde este complejo visceral que genera la respuesta motora visceral, que es un componente de una respuesta emocional que consiste en cambios, en modificaciones en el tono vascular. Por ejemplo, ¿qué va a producir? Vasoconstricción, va a producir vasodilatación, también va a producir cambios en lo que es la frecuencia cardíaca y obviamente en el gasto cardíaco, porque si a mí me aumenta esa frecuencia cardíaca, este corazón tiene que bombear más, por ende, ¿qué va a pasar? Va a tener mayor gasto cardíaco y por ende todo eso va a generar modificaciones en lo que es la presión sanguínea arterial, en el pulso también va a generar modificaciones e incluso en lo que es la temperatura cutánea. Y es el encargado de regular esa actividad visceral. ¿Quién va a ser el encargado? El sistema nervioso autónomo, por lo cual hay una estrecha relación entre este sistema nervioso autónomo y el sistema límbico. Bien clarito eso, o sea, ese sistema límbico va a ser el encargado de regular las actividades viscerales. Ojo con eso, o sea, el sistema límbico va a regular las actividades viscerales que va a estar relacionado con el sistema límbico. El que va a responder a las emociones va a ser el sistema límbico. Entonces, las emociones modifican su actividad. De forma que, por ejemplo, ante un determinado estado emocional, vamos a contar con un sistema autónomo visceral
que va a producir de manera subconsciente respuestas fisiológicas en función de ese estado emocional. O sea, se va a generar una respuesta motora durante el estado emocional que va a involucrar o producir movimientos reflejos. También va a producir movimientos reflejos ¿de quién? De los músculos, en especial de los músculos de la cara, porque todo estado emocional o la mayoría va a generar diferentes caras. Por ejemplo, si ustedes se sonríen, pueden ser cuando hemos visto al principio de este eje todo lo que eran los músculos de la cara, como si ustedes sonríen, obviamente se van a ejecutar todos lo que son esos músculos. Si están enojados, van a producir el ceño. Entonces, con respecto al componente motor, que son estereotipadas, mayormente reflejas que van a producir, obviamente, van a producirse dependiendo de las distintas emociones, o sea, la respuesta motor estereotipada ante distintas emociones, que va a involucrar movimientos de los músculos faciales. Miren, todos los músculos que tenemos que a través de nuestras emociones se van a generar esos movimientos de esos músculos. Ustedes están contentos, si ustedes, por ejemplo, están enojados, están contentos, todos los que son esos músculos faciales van a ir modificándose, van a involucrarse esos movimientos de los músculos faciales preservados en las distintas culturas, por lo cual se dice que es un lenguaje universal. ¿Por qué es un lenguaje universal? Porque nos permite identificar las emociones de los otros a través de lo que es el encéfalo. O sea, esto permite a través del encéfalo identificar las emociones de las personas. Si ustedes andan, por ejemplo, en otro país, van a otro lugar, van a Estados Unidos, van a Europa, van a donde sea, a Egipto, lo que sea, y ustedes sonríen, ese va a ser el lenguaje universal que el otro lo va a interpretar, va a decir, esta persona está contenta, o si fruncen el ceño, dicen, esta persona está enojada. Por eso se dice que es un lenguaje universal y que no es exclusiva del ser humano. No es exclusiva del ser humano. Entonces, a partir de todo esto, de todos estos como movimientos de los músculos faciales, surgió una función encefálica superior que es la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, la sensibilidad que tiene hacia las emociones del otro. Es la capacidad cognitiva que tiene una persona para sentir lo que siente la otra. Es la habilidad para entender las necesidades, los sentimientos, los problemas y ponerse en el lugar del otro. Lleva a una mejor comprensión de su comportamiento, toma de decisiones e incluye el conocimiento y el uso de emociones para comprender al otro. Bien clarito esta empatía, que es esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Y ojalá abunde mucha esta empatía, que empecemos a ser un poquito más empáticos con nuestra sociedad, con la gente que nos rodea. Esa capacidad de una persona de sentir lo que siente la otra. Es muy importante que volvamos a practicar y a ser un poquito más empáticos. Y la empatía la compartimos con otros primates, por eso yo les he dicho que no es exclusiva del ser humano. ¿Esto se debe a qué? Porque se cree que tenemos algunos circuitos neuronales llamados CPG, generadores de patrones centrales. O sea, la empatía es compartida con otros primates debido a que se cree la existencia de circuitos neuronales llamados CPG. Bien clarito estos generadores de patrones centrales, que serían los responsables de compartir con otros animales la empatía, donde van a estar ubicados en el mesencéfalo, en el puente encefálico y en la médula espinal. Bien clarito donde va a estar, bien clarito estos generadores de patrones centrales, que permite la preservación interespecie, entre las que se encuentran las generadas por las emociones, por ejemplo, todo lo que es mover los músculos faciales, la interpretación, obviamente cuando ustedes mueven esos músculos faciales, ya sea sonriendo o enojados, lo que sea, va a ser interpretado esos movimientos de esos músculos faciales por la otra persona.
Son capaces de generar patrones rítmicos, siempre vamos a tener esos patrones que van a seguir, obviamente, una conducta repetitiva de actividad motora y siempre se responde de igual forma. ¿Por qué? Ustedes están contentos, ustedes están alegres y van a sonreír. Son activados por receptores sensoriales periféricos y señales endógenas procedentes de otros núcleos procedentes del sistema nervioso central. O sea, de forma endógena, ustedes, por ejemplo, algo pueden sentir y ponerse tristes y ponerse a llorar, de forma interna, y también pueden recibir de forma externa, por esos receptores sensoriales periféricos, algo que les genera alegría. Por ejemplo, andan caminando y se encuentran con alguien que los alegra, entonces automáticamente sonríen. Eso es gracias a esos receptores sensoriales periféricos. Todo eso va a activar a estos generadores de patrones centrales. El sistema límbico formaría parte de uno o varios de estos CPG, de estos generadores de patrones centrales, que controlan las respuestas emocionales y la empatía en humanos. Fíjense cómo este caso, como he dicho, como obviamente lo compartimos con otros primates, este caso, por ejemplo, de que se le muestra al bebé y genera cierta empatía en este orangután. Y la boca va a estar incluida en todo esto. ¿Por qué? Porque en la boca se producen algunas respuestas fisiológicas viscerales frente a algunos estados emocionales. Por ejemplo, ustedes piensan en un alimento que les gusta o que no les gusta. Obviamente, por ejemplo, si ustedes encima han tenido una experiencia con ese alimento de forma previa y les ha gustado, se les va a hacer lo que se llama agüita en la boca. ¿Por qué? Porque esto es una respuesta refleja que está involucrada aquí en la afectividad y por lo tanto el sistema límbico, o sea, hay una participación del sistema límbico que se produzca, por ejemplo, el incremento de esa secreción salival, de esa agüita en la boca. Por ejemplo, obviamente si ustedes han tenido una buena experiencia con ese alimento, una experiencia previa o no, por ejemplo, a ustedes ese alimento no les ha gustado, entonces dicen, uy, el pescado no me gusta, a diferencia que, por ejemplo, algo que sí les ha gustado, entonces obviamente ustedes lo van a recordar en función de esa experiencia previa. Entonces, es una vía de los reflejos condicionados de secreción salival. ¿Condicionados a qué? A esa experiencia previa. Esa experiencia gustativa previa, ya sea que les haya gustado o no, que sea placentera o no. Y en función de eso yo voy a tener un incremento notorio. Si a mí me ha gustado, va a incrementar más. Es lo que más o menos hablábamos en la clase anterior, cuando hemos visto glándulas salivales, de qué dependía de que yo, digamos, se me active el simpático y el parasimpático de tal manera que esas glándulas salivales produzcan cierta saliva de cierta forma y otra de otra. Obviamente va a haber muchísimos factores entre los cuales también van a estar las emociones. Entonces nosotros vamos a tener una fase cefálica donde van a estar los reflejos condicionados por ejemplo, los sentidos, como cuál, y ustedes sienten el olorcito, por ejemplo, el pochoclo. Dice, uy, qué rico pochoclo, y se van a acordar que han comido pochoclo, y dice, uy, qué rico, y se les va a hacer esa agüita en la boca. O, por ejemplo, ven una comida y recuerdan, ven un helado, ven algo que les ha gustado, entonces también. ¿Y qué más? Aferencias centrales, como cuáles, como los pensamientos. Todas esas van a actuar a nivel del hipotálamo, donde ese hipotálamo, por vía descendente hacia los centros salivales, va a activar al sistema parasimpático produciendo un aumento de la secreción salival, un aumento de secreción de saliva por estas glándulas salivales. Y también vamos a tener lo que es la fase bucal, donde vamos a tener ya los reflejos no condicionados, receptores gustativos, químicos y mecánicos que van a actuar a nivel de los centros salivales, de la protuberancia, donde estos centros la salivales se encuentran en la protuberancia del bulo, que también lo que van a hacer es activar este sistema parasimpático actuando sobre las glándulas salivales, aumentando la secreción salival. Y estos centros salivales también a nivel de médula espinal van a activar el simpático produciendo todo lo contrario en las glándulas salivales. Bien clarito todo esto. Esto igual lo vamos a ver y mucho cuando veamos este sistema digestivo, lo que son esos reflejos condicionados y no condicionados, y todo lo que es la glándula salivales, de nuevo lo vamos a volver a ver y cómo actúa en todo nuestro sistema digestivo. Pero esto bien clarito.
Y también, obviamente, vamos a tener lo que es el tálamo, donde su función es la central de comunicación entre los distintos cerebros. Ya hemos visto este tálamo. Recibe información sensorial, información que suele pasar a la corteza. Si la información va acompañada de mucha carga emocional, la va a enviar automáticamente a lo que es la amígdala. Toda la información sensitiva se releva en el tálamo y la proyecta a áreas específicas de lo que es la corteza cerebral. Vamos a tener este núcleo accumbens, donde su función va a estar implicada en los circuitos de los procesos de atención, responsable de las sensaciones placenteras usando la dopamina, y vamos a hablar de esta dopamina como recompensa. Algunos estudios lo relacionan con todo lo que es la atracción sexual. La amígdala, la cual es muy importante, esta amígdala, muy importante que sepan que esa amígdala que está ubicada en la parte interna de lo que es el óvulo temporal medial, es un órgano muy importante porque tiene mucha conexión con gran parte del encéfalo. Es clave para la supervivencia del ser humano por las funciones que tiene. Por eso es el principal núcleo del control de las emociones y los sentimientos en el cerebro. Es el centro de control de lo que son las emociones, la motivación, el sistema nervioso autónomo y la memoria. Se encarga de movilizar recursos, muy especialmente en situaciones de urgencia. En situaciones de urgencia va a actuar esta amígdala, dándonos esos recursos para actuar. Es clave para la supervivencia. Posee conexiones con gran parte del encéfalo y con el sistema olfativo, con gran parte del encéfalo. Y permite lo que es la inhibición de la conducta por su vinculación con lo que es el lóbulo frontal. Vincula y participa en fenómenos fisiológicos y psicológicos. Y la amígdala, desde el punto de vista funcional, tiene diferentes partes y por eso vamos a hablar de lo que es el complejo amigdalino. Bien clarito este complejo amigdalino y las partes que vamos a tener. Nos vamos a tener tres categorías de núcleo: córtico medial, basolateral y el núcleo central, donde este núcleo córtico medial va a ser el encargado de lo que es la captación de feromonas, más en los mamíferos superiores. Participa en lo que es el control hormonal por su relación con lo que es el hipotálamo y la hipófisis, que ya la vamos a ver bien cuando veamos endocrino. Y va a estar relacionado con la respuesta de saciedad mediante la ingesta de alimentos. Recuerden que eso ya también lo hemos visto, donde estaba el centro del hambre y de la saciedad. Vamos a tener los núcleos basolaterales, basal lateral, donde que vamos a tener todo lo que es el control de la ingesta a través de la sensación de la saciedad. Fíjense que comparte con el núcleo córtico medial. Ambas actúan en esa saciedad y también el aprendizaje y ejecución de respuestas emocionales aprendidas. Y vamos a tener lo que es el núcleo central, es el que mayor participación tiene en la respuesta emocional porque tiene una relación con lo que es el sistema nervioso autónomo. Se mantienen los sentimientos. Y por todo esto es que se dice que nosotros sentimos con el cerebro y no con el corazón. ¿Sentimos con quién? Con el encéfalo. O sea, afecta la génesis y el mantenimiento de los sentimientos. Participa en la expresión de la respuesta emocional a nivel conductual y fisiológico. Y vamos a tener la fisiología del complejo amigdalínico, donde vamos a tener las funciones de la amígdala. Y es muy importante que se la sepa. Como digo, esta amígdala es muy importante. ¿Qué va a hacer esta amígdala? Actúa en lo que es la integración de las emociones y las respuestas autónomas. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es gestiona con gran precisión la emisión o inhibición de respuestas emocionales. Participa en emociones positivas como en todo lo que es de tipo adaptativo. ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, si tenemos emociones positivas, nos vamos a adaptar mucho mejor. Si ustedes, por ejemplo, el día de mañana van a lo que es una fiesta, por ejemplo, y ustedes se sienten cómodos, es positivo, les genera emociones positivas, obviamente rápidamente se van a adaptar a esa fiesta. Todo lo contrario, por ejemplo, si no se sienten cómodos, si es algo negativo, les va a costar y obviamente o no lo van a repetir o se van a terminar yendo. También puede ser consciente o inconsciente. Permite relacionar a las experiencias sensacionales de gratificación o aversión.
emoción. Ustedes van a relacionar a esto, me ha gratificado, me ha gustado o no, obviamente en función de esas experiencias. También actúa en la que es la gestión del miedo y reacción de huida y lucha, de lo cual, gracias a esa huida y lucha, va a ser lo que es clave para la supervivencia, porque gracias a eso nosotros vamos a reaccionar, ya sea luchando o huyendo y de esa forma sobrevivir. Vamos a tener esa supervivencia y es clave todo eso para, obviamente, todo lo que es mantener la especie con el paso del tiempo. Como por ejemplo en años anteriores, cuando uno para alimentarse tenía que luchar y matar a los animales, entonces obviamente gracias a esta medida nosotros podemos decir, oh, yo acá puedo luchar y matarlo, voy a lograr y no yo terminar, digamos, afectado, muriendo o atacado por ese animal. Y entonces si yo veo que ese animal me puede generar eso a mí, huyo. Y obviamente que es importante tener cierto grado de miedo. Es bueno tener cierto grado de miedo. ¿En qué otras cosas va a actuar esta amígdala? En el aprendizaje emocional, todo lo que es el aprendizaje asociativo y condicionado está influido en gran medida por la acción de la amígdala. En la memoria participa en lo que es la formación de la memoria, vamos a ver bien qué es memoria y todo, favorece la estructuración de los recuerdos asociados a recuerdos emocionales, relacionados con la memoria emocional e implícita. La emoción permite una mayor conexión y fijación del material a recordar. O sea, yo me voy a acordar mejor de aquellas cosas que me han generado una mayor y mejor respuesta emocional. Recuerdos más potentes guardo en la memoria, con más detalle a largo plazo. Vamos a ver qué es ese largo plazo. La memoria no es exclusiva de la amígdala, sino también de, por ejemplo, el hipocampo y otras zonas de la corteza cerebral. Es muy importante esta memoria en todo. Por ejemplo, gracias a esa memoria, como dice que es clave para la supervivencia, tener cierto grado de miedo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los niños, que ustedes vean que hay mucha cantidad de niños que fallecen ahogados en la pileta, o ustedes ven que, por ejemplo, está en el balcón o se está por caer. ¿Por qué? Porque el niño, como no tiene totalmente desarrollada esa amígdala, no dimensiona ese miedo y obviamente al no dimensionarlo se pone en riesgo y obviamente de esa forma afecta a esa supervivencia, a la supervivencia de ese niño. ¿En qué otras cosas actúa estas funciones? ¿Qué funciones tiene esta amígdala? ¿Dónde más actúa esta amígdala? También va a ser en lo que es la regulación de la conducta sexual. ¿En qué otra cosa? En lo que es la ira, el enojo, la agresividad y la violencia. O sea, en el sistema nervioso central, distintos órganos, vías y todo lo que es la corteza sensorial específica, como lo que es el hipocampo y todo lo que es la circunvolución del cingulum, van a ir activando, van a activar a lo que es la amígdala donde se van a generar los distintos sentimientos. Por ejemplo, el sentimiento de ira. Y en conjunto con lo que es la corteza orbitofrontal, hipotálamo, el tronco encefálico, se van a generar cambios en el medio interno. Por ejemplo, en todo lo que es nuestro citoesqueleto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo me enojo mucho, contraigo todo lo que es mi citoesqueleto. Entonces va a generar una respuesta, un cambio a nivel de mi cuerpo. Todas esas conductas específicas que me van a permitir gestionar, por ejemplo, lo que es la ira. ¿Qué otra cosa? También actúa en respuesta a la saciedad. Contribuye al mantenimiento de la homeostasis corporal. Gracias a que yo me he saciado, yo me he alimentado. Se relaciona con el hipotálamo. Acuérdense que ahí se encontraba lo que es el centro del hambre y la saciedad, que lo vimos en la clase pasada, y va a haber hormonas implicadas, como por ejemplo lo que es la saciedad, la insulina, perdón, donde vamos a verla mucho a esa insulina cuando veamos endocrino, cuando veamos todo lo que es páncreas endocrino, que ella va a estar involucrada y relacionada con lo que es la saciedad y también lo que es la grelina. Y hay una conexión directa entre lo que es la amígdala y el lóbulo frontal, que es el que va a manejar todo. Y esta conexión va a estar dada por una vía nerviosa, que es una vía nerviosa específica denominada vía mesolímbica.
que forma parte de las 3 vías dopaminérgicas. ¿A dónde qué va a pasar? La amígdala recibe la información de todas las modalidades sensoriales. Entonces, las va a enviar ¿a dónde? Las va a enviar a lo que es la corteza. Las va a enviar a través de la vía mesolímbica, va a enviar más información a la corteza de lo que ella misma recibe, o sea, de lo que recibe ella de corteza cerebral. Y de ahí todo lo que es los procesos cognitivos, que es el conjunto de procesos que permiten el procesamiento de la información y el desarrollo del conocimiento. Todos los procesos de aprendizaje que se realizan en el cerebro van a tener una base emocional. Aprendo mejor cuando está asociado a una emoción. Si es positiva, mucho mejor. Todo lo que sea positivo, nosotros lo vamos a aprender mejor. Y obviamente eso es algo muy importante que nosotros como docentes que tenemos que tenerlo en cuenta, porque si uno hace que ese alumno vaya de forma alegre, confortable, obviamente que tenga toda esa base emocional, ese alumno va a aprender mejor. Obviamente también va a depender de usted. Vamos a tener lo que es el hipotálamo también. Sé que vamos a hablar mucho de este hipotálamo cuando veamos endocrino, que es una estructura rectora de este sistema endocrino y neurovegetativo, todo lo que es simpático y parasimpático, regula la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y los niveles hormonales del organismo, y también va a regular lo que es el hambre, ya lo vimos en la clase pasada, la sed, porque ahí se encuentran en los centros del hambre, de la sed, también lo que es el ritmo vigilia-sueño, y va a estar estrechamente relacionado, conectado con lo que es la hipófisis, que también lo vamos a desarrollar mucho en endocrino. Y hablando de esa hipófisis, que también es conocida como pituitaria, aunque pituitaria lo usamos más para lo que es la hipófisis anterior. Es la glándula rectora del cerebro y se halla supervisada por lo que es don hipotálamo. Vamos a tener lo que es la hipófisis posterior y lo que es la hipófisis anterior. También esto lo vimos en la clase pasada, donde la hipófisis posterior, también denominada neurohipófisis, que secreta neurohormonas fabricadas por el hipotálamo, como por ejemplo la oxitocina y la antidiurética. Vamos a hablar muchísimo de ellas. Y la hipófisis anterior o adenohipófisis, anterior adenohipófisis, es una verdadera glándula endocrina cuyas hormonas están reguladas por neurohormonas hipotalámicas, o sea, ¿quién la va a regular? Toda la parte del hipotálamo, secretada en el sistema porta. Acuérdense que yo les he dicho toda la parte hemática, entonces también esto es toda la neurológica, toda la parte nerviosa, hipotalámica, hipofisial. Y este hipocampo, que también es muy importante, este hipocampo que es una estructura subcortical formado por diferentes poblaciones neuronales e interneuronas, donde esas poblaciones neuronales vamos a tener lo que es las células piramidales, las granulares, las bulbosas, las intrínsecas y la de la canasta, y dentro de lo que son las interneuronas que principalmente vamos a tener lo que son los neurotransmisores liberados, que van a ser el glutamato, acetilcolina, GABA, noradrenalina y serotonina, donde este hipocampo juega un papel importante en lo que es el aprendizaje, memoria, permite la ubicación espacial, procesamiento de la información emocional y muy importante la neurogénesis, que vamos a hablar de ella, implicada en la conversión de la nueva información en recuerdos a largo plazo. Ya vamos a ver qué es a largo plazo. Va a estar ubicado por debajo del tálamo, contiene centros para el hambre y la sed. Sus diferencias incluyen en muchas funciones autónomas y endócrinas. Principal neurotransmisor, como les dije recién, todos estos que ya les dije, glutamato, acetilcolina, GABA, noradrenalina y serotonina, y vamos a hablar también de algunos de ellos, colabora con la amígdala en el procesamiento emocional. Y vamos a hablar de esa neurogénesis, un hecho que es muy, pero muy importante, donde esa neurogénesis, que es la generación de nuevas neuronas en el cerebro. Bien clarito, ¿se acuerdan ustedes que yo les he dicho cuando hemos empezado este eje temático? Que las neuronas no se reproducían por cómo eran, etcétera, etcétera, de lo cual, obviamente, nuevos estudios han probado que esas neuronas sí pueden
producirse y reproducirse, por lo cual esta neurogénesis es la generación de nuevas neuronas en el cerebro. Ocurre en dos áreas del cerebro, en esas áreas donde se van a producir y reproducir, en el ventrículos laterales y en el hipocampo. Favorece el aprendizaje que estimula nueva neurogénesis. El aprendizaje permite el desarrollo de la memoria. Fíjense que esto es como un círculo, una retroalimentación. ¿Por qué? Obviamente que yo, si aprendo, eso me va a estimular a nueva neurogénesis. ¿A qué? Obviamente a nuevas neuronas en el cerebro. Por eso se dice que a través de los años es muy importante para que nosotros no entremos en ese estado senil, generar y hacer practicar a nuestro cerebro, que nuestro cerebro no se duerma, sino que constantemente esté generando esa red de neuronas, constantemente tengamos ese circuito cerebral, estimulándolo de distintas formas. Más allá que en otras épocas, en épocas anteriores, nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos, tenían otra forma de vida, de generar todo este movimiento de nuestras neuronas. Por ejemplo, como yo les digo, ahora ustedes ven a personas de edad avanzada o mayores, o como ustedes le quieren decir, a los ancianos. ¿Qué les pasa? Ahora ustedes lo ven, que salen a correr, que leen, que estimulan a este cerebro, a esta neurogénesis. Entonces, de las nuevas neuronas, pocas van a sobrevivir y algunas se integran al circuito cerebral. El aprendizaje espacial, dependiente del hipocampo, este aprendizaje espacial va a depender de este hipocampo que estamos hablando, junto con un microambiente favorable y ejercicio físico voluntario, produce un aumento del rendimiento cognitivo general. O sea, favorece la neurogénesis a mayor número de neuronas neurogénicas y a una mayor actividad del hipocampo. Miren lo importante que ustedes salgan, caminen, porque muchas veces uno toma el aprendizaje como leer, como estudiar, y el aprendizaje no es solamente eso. El aprendizaje es salir y caminar y observar todo eso que genera un movimiento en nuestro cerebro, en nuestras neuronas. Todo eso, obviamente acompañado de un microambiente, como le digo, todo lo que es positivo, que es favorable para nosotros, y ejercicio físico voluntario va a producir un aumento de ese rendimiento cognitivo general. Va a favorecer esta neurogénica. Voy a tener un mayor número de neuronas neurogénicas y todo eso obviamente va a llevar a una mayor actividad de este hipocampo. Cuando se aprende una tarea, el número de nuevas neuronas en el giro del hipocampo se incrementa notablemente. ¿Entendió? Bien clarito eso. La neurogénesis favorece todo lo que es el aprendizaje, favorece la consolidación, de la memoria. A su vez, el aprendizaje favorece la neurogénesis. Como le digo, ese circuito, esa retroalimentación. Y obviamente todo lo que es el aprendizaje va a tener su consolidación en lo que es la memoria, que ahora le vamos a ver. Muy clarito esta neurogénesis. Muy clarito. Y como les decía, obviamente que ese aprendizaje tiene su consolidación en la memoria. Vamos a ver bien lo que es aprendizaje, vamos a ver bien lo que es memoria, donde en esa memoria el hipocampo forma parte de ese sistema límbico y tiene un papel muy importante en lo que es la adquisición del aprendizaje espacial y la consolidación de la memoria a corto y largo plazo. Acuérdense, todo lo espacial, el hipocampo iba a actuar. ¿Y qué tipo de memoria voy a tener? Voy a tener lo que es la memoria declarativa, donde voy a tener una memoria episódica y una memoria espacial. Ya vamos a hablar bien de lo que es memoria. El hipotálamo es una estructura crítica para el procesar y recordar la información espacial y contextual. Si a mí se me afecta el hipocampo, produce la incapacidad para almacenar nuevos recuerdos. Ahora vamos a empezar a hablar de este neocórtex, que en este neocórtex es lo que nos va a hacer humanos. Es el área responsable de nuestro razonamiento. ¿Y qué va a hacer este neocórtex? Como le digo, es responsable de nuestro razonamiento y permite el pensamiento lógico y lo que es la
conciencia. Es el área del cerebro que permite desarrollar todas las funciones encefálicas superiores y las funciones ejecutivas. Es el más reciente del desarrollo de nuestro cerebro. Está relacionado con las capacidades que nos diferencian de otras especies. ¿Como qué? Como escribir, lo que es la imaginación, lo que es la creatividad y la capacidad de abstracción. Gracias a este neocortes nos diferencia de las otras especies. Dentro del neocorte vamos a tener el cuerpo calloso, que está constituido por un potente haz de fibras nerviosas con casi 300 millones de axones. Fíjense, obviamente, su misión que es interconectar ambos hemisferios cerebrales. Entonces, gracias a eso, obviamente a esos axones, se permite que se interconecten estos hemisferios cerebrales. Después que vamos a tener también la corteza cerebral, que ustedes saben que es muy importante esa corteza cerebral, que es la parte más evolucionada del cerebro y también más voluminosa, que es la que va a controlar toda la actividad voluntaria y gran parte de lo que es la involuntaria. Es la sede de los procesos mentales. No obstante, tiene dificultades para procesar la información inconsciente. Se dice que ahí hacemos cortocircuito o secuestro neuronal. Sus neuronas se disponen en columnas y son responsables de nuestras funciones superiores. Y en esta corteza cerebral nosotros vamos a hablar sobre todo de esta corteza prefrontal, donde esta corteza prefrontal forma parte de la corteza cerebral, lóbulo frontal, gran importancia en el control de la conducta, personalidad y capacidades cognitivas. Es la que más tiempo demora en desarrollarse, permite adaptar la conducta a las condiciones del medio ambiente y en base a eso realiza funciones cognitivas complejas. Tiene una gran cantidad de conexiones. ¿Qué tipo de conexiones? Miles de conexiones. ¿Con quién? Con otras regiones cerebrales. Y en esta corteza prefrontal nosotros vamos a tener distintas partes. En esa corteza vamos a tener la prefrontal dorsolateral, lo que es la corteza prefrontal orbitofrontal y lo que es la corteza prefrontal ventromedial, donde esa corteza prefrontal dorsolateral va a ser la que va a procesar la información cognitiva y se vincula con funciones ejecutivas, todo lo que nosotros vamos a ejecutar. Todo lo que es aquellas que nos permiten planificar, solucionar problemas, memorizar. Después vamos a tener lo que es la órbito frontal. La órbito frontal que forma parte del sistema límbico y su función principal es la del procesamiento y regulación de las emociones y los estados afectivos. En base a esto, regula y controla los patrones conductuales, todo lo que es la conducta y participa en la toma de decisiones cuando nos encontramos en riesgo. Y después vamos a tener lo que es la prefrontal ventromedial, que está asociada a lo que es la percepción, a la expresión de emociones, a la capacidad de motivación y permite el control o inhibición de la respuesta que al ser humano da al medio. Todo lo que nosotros, el ser humano, le da al medio. O sea, está relacionado con lo que es la capacidad creativa. O sea, la corteza prefrontal es un centro de control de funciones encefálicas superiores relacionada con ¿qué? Con la emoción y la cognición. Y esta corteza prefrontal va a tener diferentes funciones, como por ejemplo, obviamente ustedes saben que se desarrolla en la última etapa todo estas vamos a hablar bien, esta corteza prefrontal. ¿Qué va a hacer esta corteza prefrontal? Va a actuar en todo lo que son las funciones ejecutivas, todo ese conjunto de habilidades implicadas en la generación, supervisión, regulación, ejecución y reajuste de las conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos. ¿Qué más va a hacer? Va a actuar en lo que es la atención, memoria e inteligencia, a través de lo que es la fijación de la atención. Obviamente, si ustedes ahora calculo me deben estar atendiendo, todo eso que va a generar, obviamente, memoria de un trabajo, capacidad cognitiva y de esta manera aceptación al medio. ¿En qué otra cosa va a actuar esta corteza prefrontal? En la conducta social. Permite regular nuestras expresiones y comportamientos. O sea, se conecta
con la amígdala por lo que es la empatía. Restringe las conductas inaceptables. A veces nos falla esta prefrontal y tenemos esas conductas inaceptables. A través de la corteza prefrontal podemos sentir motivación. Ya vamos a ver qué es esa motivación, que es tan importante esa motivación. Esa motivación nos vamos a tener, obviamente, de alguna forma, vinculamos todo lo que es la cognición con la emoción y eso va a dirigir nuestra conducta y por ende va a generar una meta, ¿va? Como consecuencia nosotros vamos a tener una meta y vamos a hablar de esa motivación que es tan importante. Si no hay un adecuado desarrollo de la corteza prefrontal, esto no va a suceder. Como les digo, es tan importante tener una motivación, porque en función de eso, obviamente nos vamos a tener una meta. La emocionalidad, que es importante tanto para percibir como expresar las emociones, que las traduce en reacciones fisiológicas o permitiendo su control consciente. Y lo que es la personalidad, que esa personalidad lo que va a hacer me va a dar estabilidad a la personalidad. Nos permite desarrollar algunas características típicas, como lo que es la timidez, por ejemplo, lo que es la responsabilidad. Ya está ese sistema conductual, yo les decía, más o menos venimos hablando de forma indirecta o directa, vendría a ser también. ¿Qué es ese sistema conductual? ¿Qué funciones va a tener ese sistema conductual? Es un modulador importante del procesamiento sensitivo, sensorial y cognitivo. Puede modular las vías reflejas y el sistema cognitivo ejerce un control tanto voluntario como involuntario sobre las funciones motoras. Numerosas neuronas se ubican en regiones del encéfalo por fuera de la corteza cerebral, tales como formación reticular, el hipotálamo y el sistema límbico. Ese sistema conductual que se conoce 4 y que se clasifican según el neurotransmisor que van a secretar. Vamos a tener lo que es el noradrenérgico, vamos a tener lo que es la noradrenalina, acuérdense, noradrenérgico, noradrenalina, que por ejemplo actúa aumentando la presión sanguínea arterial. Después tenemos, por ejemplo, lo que son los serotoninérgicos, serotonina. Por ejemplo, cuando uno está triste o en estado de pánico. Los dopaminérgicos, dopamina, ante las emociones, y el colinérgico, acetilcolina, colinérgico, por ejemplo, en la memoria. O sea, estos sistemas modulares difusos regulan funciones encefálicas como lo que es la atención, la motivación, la vigilia, la memoria, el control motor, los estados de ánimo y la homeostasis metabólica. Vamos a hablar de cada uno de ellos. También tenemos lo que es el placer, que el placer es un estado motivacional muy estudiado debido a su relación con las conductas adictivas. Generalmente lo que nos genera placer desencadena en una conducta adictiva, lo cual conducta adictiva no necesariamente tiene que ser relacionado con lo que son las drogas, ni obviamente todo lo que son con nada relacionado, no necesariamente va a ir de la mano con las drogas, sino también y está acompañado este placer por el aumento de lo que es la dopamina en algunas áreas del cerebro. Ya vamos a ver. Por eso les digo, este placer va a tener una relación con conductas adictivas, pero esas conductas adictivas no la tomen como si son lo que son las drogas, la marihuana, ni nada de eso. También están incluidas las adicciones, pero no necesariamente de, por ejemplo, yo puedo ser adicta a comer chocolate, a tomar helado, a lo que sea. No necesariamente uno tiene que ser adicto a drogas. Y hasta lo que hablamos recién de lo que es la serotonina, donde esa serotonina que hablamos acá, esa serotonina que va a actuar cuando estamos tristes o en estados de pánico, va a aumentar, por ejemplo, cuando estamos en este estado de tristeza y depresión. Esa serotonina en el cerebro se asocia con lo que es la felicidad y la autoestima, es producida por el tronco encefálico. A medida que va aumentando esa serotonina, vamos a pasar a un estado de bienestar y felicidad. Pero cuando es mucha la cantidad de serotonina, va a producir lo que son alucinaciones, euforia y ansiedad. Entonces es muy importante siempre mantener ese estado de equilibrio, esa homeostasis, equilibrio dinámico en los niveles también de lo que es la serotonina. Es fundamental para mantener nuestra sensación de bienestar. Y ojo con esto, que el placer no es lo mismo que la felicidad. El placer, ¿quién va a actuar? Lo que es la dopamina. Y en la felicidad, la serotonina. Entonces la dopamina es adictiva. Lo que da placer es adictivo, como les he dicho acá.
Actúa a corto plazo, o sea, yo, por ejemplo, me genera placer tomar un helado, se terminó el helado, listo. Es visceral, se siente en todo el cuerpo el placer. Incita a tomar, por ejemplo, en un caso que, a tomar decisiones, por ejemplo, ustedes está generando placer ganar en el casino y obviamente el placer va a ser también ir a cobrar sus fichas en ese casino. Normalmente se experimenta solo, o sea, por ejemplo, comer, comprar, beber, cuando ustedes van al shopping y sacan jugo a la tarjeta de sus papás. Obviamente eso es una experiencia que lo hacen solos, comen solos, no se comparte eso. Pueden compartir, obviamente, comer con otra persona, pero el placer es suyo. Así que el cerebro diga, me siento bien, quiero más. Por eso es adictivo. Muchos desencadenan en adicción, adictivo. Cambio la serotonina, tenemos la felicidad, no es adictiva, se produce a largo plazo, es etéreo, se siente por encima de lo que es el cuello, incita a dar, o sea, ofrece de forma voluntaria, por ejemplo, en un comedor social. Normalmente se comparte, por ejemplo, pasar el tiempo con sus amigos, con su familia, es algo que se comparte. Hace que el cerebro diga, me siento bien, pero listo, es suficiente. ¿Por qué? Porque no es adictivo. Poco desencadena en depresión. Tenemos lo que es la emoción y motivación, que son aspectos de la función encefálica que probablemente representan una superposición del sistema conductual y el sistema cognitivo, donde vamos a tener esa emoción que, por ejemplo, ¿qué emociones tenemos? La agresión, miedo, placer, alegría, felicidad. Una de las características es que son difíciles de activar o desactivar voluntariamente. No es que ustedes digan, ay, no quiero estar más feliz, listo. Ay, no quiero estar más con tener más miedo, listo. No, eso se activa o desactiva involuntariamente. Es muy difícil que nosotros podamos manejarlo a eso. Ustedes han visto esa película intensamente, donde habla de todas esas emociones, cómo se experimentan esas emociones. Y la motivación, que es lo que hablaba recién, que es tan importante esa motivación, lo cual nos va a llevar a lo que es nuestra meta, que constantemente nosotros tenemos que tener diferentes metas y eso va a partir de una motivación. Cuán motivados ustedes estén en su camino para llegar a esas diferentes metas, porque en la vida vamos a tener muchas metas, no solamente relacionadas, por ejemplo, al estudio, sino relacionado a toda nuestra vida. Como yo siempre les digo, no somos solamente entes que estudiamos, sino también tenemos una vida, tenemos otras actividades, sociabilizamos de diferentes formas. Y siempre tenemos que tener una meta a cumplir y obviamente eso nos va a motivar, que son señales internas que dan forma a las conductas voluntarias, por ejemplo, comer, beber y tener relaciones sexuales, se correlacionan con la supervivencia. En tanto que otras conductas, como por ejemplo que es la curiosidad y tener relaciones sexuales, nuevamente, están ligadas a las emociones. En este caso, en las relaciones sexuales, lo que genera curiosidad también van a estar asociadas a las emociones. Muchas conductas motivadas se detienen cuando la persona ha alcanzado cierto nivel satisfactorio o de saciedad. Hasta aquí llegué, ya estoy satisfecho, listo. Mi conducta que me motivaba a llegar a esto, por ejemplo, a mí me motiva irme ahora a comprarme el kiosco, chocolate, lo consigo, listo, ya me he saciado, ya me he satisfecho, no voy a de nuevo generar esa motivación porque se me ha cumplido, pero también puede ser que eso me genere continuar a pesar de haberme saciado. Por ejemplo, ustedes llegan a su cima, su meta, la que se han propuesto y dicen, no, bueno, yo ahora sigo por esto, capaz basado en lo mismo. Por ejemplo, en el estudio, sigo capacitándome, me ha gustado esto y sigo avanzando año tras año en algo, por ejemplo, en una especialidad o lo que sea. Y la planeación, que es tan importante esa planeación porque es la capacidad de alcanzar sus metas u objetivos a corto o largo plazo. Vamos a ver qué es corto y largo plazo. No dice la palabra, puede ser un objetivo que ustedes se planteen ahora. Por ejemplo, yo digo, bueno, ahora corto plazo es aprobar el parcial de nervioso, pero a largo plazo es aprobar fisiología. Entonces ustedes van a alcanzar sus metas y objetivos, obviamente a través de su sacrificio, a través de su motivación, a través de todo eso. Integra y sigue una serie de pasos que permite llegar a la meta deseada. Implica una organización temporal del comportamiento y control de la secuencia. Siempre, obviamente, ustedes van a planear algo y todo eso va a llevar diferentes pasos para que obviamente puedan cumplir su meta. No es que ustedes dicen, bueno, yo me quiero recibir de odontólogo, listo, mañana. No, eso los va a llevar a tener que, por ejemplo, transitar toda su carrera.
Y obviamente va a estar organizado también en todo lo que es su temperamento, sus comportamientos, sus rutinas, sus esfuerzos, etcétera, etcétera. Mantenimiento de la representación del objetivo que se quiere conseguir o lograr, por ejemplo, como hablamos recién, recibirse ustedes de odontólogo, entonces siempre ustedes van a tener como fin, como su objetivo ese, y en función de eso van a planear. Planes que se adecuan a las necesidades y circunstancias que puedan surgir, participación de quién participa en la planeación, la corteza prefrontal dorsolateral. Vamos a tener a su vez también un sistema activador reticular que influye en los estados de alerta. Su función que va a ser controlar los niveles de conciencia y los ciclos de sueño vigilia. Este sistema activador reticular va a actuar en esto. Es que a veces nos falla porque nuestros niveles de conciencia a veces no son muy buenos. Donde, ¿qué es esa conciencia? Es el estado corporal de percepción y conocimiento de sí mismo y del entorno circundante. Gracias a esa conciencia que bien graficado está ahí con el angelito y el diablito, que es el que nos dice, hace esto o no lo hagas, haz esto bien y hacelo mal, esa conciencia que es a través, como dice, de sí mismo o también de lo que nos rodea, de ese entorno circundante. Y vamos a entrar ahora de lleno en estas funciones mentales superiores, en estas funciones encefálicas superiores, donde se desarrollan en la última etapa de la evolución onto y filogenética. Está potencialmente estructurada por factores genéticos, pero diferenciadas por estímulos ambientales. Muy importante, obviamente van a influir nuestros factores genéticos, pero muy importante también los estímulos ambientales que operan en función de la memoria y el aprendizaje. Todo lo que a nosotros nos rodea, nuestro entorno, nos va a permitir lo que es aprender y memorizar. Depende fundamentalmente de la actividad neocortical en áreas asociativas, cuya disfunción o lesión ocasionan su alteración o ausencia. A mí se me lesiona toda la parte neocortical, obviamente va a producir la alteración o ausencia de esas funciones encefálicas superiores. La virtud especial del ser humano, a diferencia del resto de las especies, como digo, nos diferencia de las especies, que es que es muy bueno para almacenar y procesar la información sensitiva conforme le va llegando. O sea, llega la información de forma aferente de afuera, sensitiva, toda esa información va a llegar a nuestro sistema nervioso. Obviamente a medida que nos va llegando, nosotros ¿qué la vamos a hacer? La vamos a almacenar y la vamos a procesar y en función a eso la vamos a guardar o vamos a ejecutar una respuesta. De modo que la va a usar mejor para generar respuestas productivas para su ambiente. Genera esas respuestas de zona, acuérdense, tipo ya motora, por vía eferente. Las funciones mentales superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social. Es muy importante la interacción con nuestra sociedad para poderlas desarrollar, puesto que el individuo se encuentra en una sociedad específica con una cultura concreta, de lo cual ustedes tienen que saber, obviamente, que es muy importante en la cultura que nosotros nacemos y nos desarrollamos, nos crecemos, porque no es lo mismo nuestra cultura que, por ejemplo, si ustedes van a Israel, a donde es totalmente diferente su cultura. El trato hacia la mujer, por ejemplo, que usan los velos, el respeto es totalmente diferente a nosotros. Es más, muchas veces nosotros nos dicen que nosotros venimos, o sea, del viejo continente, de lo cual nosotros tenemos muchas similitudes, pero sin embargo les aseguro que ustedes si van a vivir, se van a tener que adaptar, por ejemplo, al lugar a España si van a vivir, porque más allá que tenemos muchas cosas parecidas, sobre todo lo que es el idioma, y ahí eso ya nos une de cierta forma, también ellos tienen su cultura. Entonces es muy importante esa cultura para poder desarrollar esas funciones mentales superiores. Están determinadas por la forma de ser de esta sociedad, son mediadas culturalmente. Todas esas funciones mentales superiores nos van a hacer a nosotros. Nuestra sociedad nos modela, nos modula. Son las capacidades que ponen en juego, estas funciones mentales superiores ponen en juego ¿qué? La integridad de un sistema de organización de la información perceptual, todo lo que nosotros percibimos, toda esa información que nos llega, la rememoración del aprendizaje anterior, todo lo que nosotros rememoramos, todo eso que nos acordamos de lo que hemos aprendido anteriormente, la integridad de los mecanismos córticos subcorticales que sustentan el pensamiento, todo lo que nosotros pensamos,
y la capacidad de tratar dos o más informaciones o eventos simultáneamente. Muchos dicen que nosotros, las mujeres, no podemos hacer eso. Es más, la profesora Waldmeyer, en lo que es el teórico, dijo que ahora ha habido muchísimos estudios donde la mujer tiene la capacidad no solo de desarrollar y actuar eh, en dos eventos o procesar dos informaciones a la vez, sino mucho más. Yo creo que en realidad todos tenemos la capacidad. Eso no va por el sexo, sino por las ganas, por cuanto nosotros tengamos todo esto, motivación, tengamos metas, tengamos ganas, que es la motivación obviamente, tengamos todo eso nos va a dar la capacidad para poder desarrollar lo que nosotros queramos, sean hombre, sea mujer, sea lo que quiera ser. Cualquiera de ellas, obviamente tenemos las mismas capacidades, está en uno poderlas desarrollar y realizar. Estas funciones mentales superiores, donde vamos a tener lo que es la vigilia y el sueño, atención, memoria y aprendizaje, lenguaje y habla, nocia, praxia e inteligencia. O sea, toda la vigilia, la atención, la memoria y el aprendizaje, lenguaje y habla, nocia y praxia van a ser lo que van a contribuir a esa inteligencia. ¿Y por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Nuestro principal periodo de reposo se caracteriza por una conducta conocida como sueño, que es un estado fácilmente reversible de inactividad caracterizado por la falta de interacción con el medio externo. O sea, si nosotros hay algo del medio externo que interacciona, fácilmente vamos a, como dice ahí, fácilmente reversible y vamos a volver de ese estado de inactividad. Este sueño, que es un periodo fisiológico de reposo que permite a la mente y al cuerpo descansar y restablecerse, según lo que es eh, la definición de la Organización Mundial de la Salud, es un estado de inconsciencia que se puede despertar, como les he dicho, a través de un estímulo sensitivo, un estímulo externo, es reversible. El humano utiliza en este estado, se dice, un tercio de su existencia y aparece al estimular ciertos centros de bulbo y protuberancia, todo lo que es el núcleo supraquiasmático del hipotálamo y núcleo medial del tálamo. El sueño es un estado y necesidad fisiológica. Este sueño va a tener diferentes objetivos. Por ejemplo, ¿cuáles? Recuperación, desarrollo y crecimiento físico, almacenamiento, organización y reorganización mental, favorece nuevos aprendizajes, mejoramiento de rendimiento mental. Obviamente que este sueño no va a ser igual en todas nuestras edades, o sea, no es el mismo el sueño de un bebé que de un adulto. El bebé no tiene un patrón rítmico, no sigue un patrón rítmico, por eso se levanta cada rato o cuando tiene hambre. No tiene todas las fases, ya vamos a ver cuáles son esas fases consolidadas del sueño, hasta aproximadamente lo que es un año. Al dormir el cuerpo está inactivo, pero el encéfalo se encuentra muy activo, el encéfalo, muy, pero muy activo, en base a que al desarrollo de ondas cerebrales, bien clarito esas ondas cerebrales, porque ¿qué vamos a tener? ¿Qué tipo de onda vamos a tener? Lo que son las ondas gamma, beta, alfa, delta y teta, donde cada una, obviamente vamos a ver las diferentes fases, como dice ahí, que vamos a tener, cada una de esas fases nosotros vamos a tener diferentes ondas cerebrales. Por ejemplo, lo que es las ondas gamma, ondas que se encuentran en un estado de ¿qué? De hiperconciencia, de todo lo que es vigilia, cuando estamos despiertos, que son todas propias de un estado de estrés. Vamos a tener lo que son las ondas beta, que ahí estamos en un estado también de vigilia, cuando desarrollamos, por ejemplo, nuestras actividades cotidianas. Y ya cuando entramos en un estado de relajación, de meditación, en el cerebro se va a producir lo que son las ondas alfa, delta y teta, donde las delta son las del sueño profundo y las tetas son las del sueño ligero, ya son propias del sueño. Y vamos a tener todas estas fases. Como he dicho, el sueño que se va a dividir en fases, cada una caracterizada por acontecimientos identificables y predecibles con cambios somáticos y patrones electroencefalogramas característicos donde van a aparecer todas estas ondas cerebrales,
El sueño se va a dividir en lo que es el sueño profundo, lento o no REM, y lo que es el sueño rápido o REM. Fíjense, acá vamos a tener las diferentes fases. Vamos a tener no REM y REM, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4, donde la 1 y la 2 es el sueño ligero, la fase 3 y 4 es el sueño profundo, y la fase 5 que es el sueño rápido o REM. Donde, como dice, el sueño profundo, lento, no REM, se va a dividir en 4 fases. Las 2 primeras son de ondas lentas. El individuo dormido ajusta la posición del cuerpo sin desórdenes conscientes del cerebro, que quiere que nos ponemos en la posición fetal, que tiene obviamente un significado. Consta de fases de sueño progresivamente más profundos. Vamos a tener esa fase 1 o somnolencia, que es un sueño ligero, en la que la persona todavía son capaces de percibir la mayoría de los estímulos auditivos y táctiles. El tono muscular disminuye en comparación con el estado de vigilia y aparecen movimientos oculares lentos. En la fase 2, que es el sueño ligero, el sistema nervioso bloquea las vías de acceso de la información sensorial, ya no recibimos esa información sensorial porque él lo empieza a bloquear, lo que origina una desconexión del entorno y facilita la actividad de dormir. El tono muscular es menor que en esta fase, que en la fase 1, y desaparecen lo que son los movimientos oculares. Las ondas cerebrales se van a volver más lentos que en la fase 1. Vamos a tener lo que es la fase 3, que es el sueño profundo, que es más profundo, donde el bloqueo sensorial ya se ha intensificado. El individuo despierto durante esta fase se siente confuso y desorientado. Es cuando nos levantamos y no sabemos qué día es, ni qué hora, si es de mañana, si es de noche, nos tenemos que poner a estudiar, ir a la facultad o lo que sea. No se sueña en esta fase, se produce una disminución en la tensión arterial y en el ritmo respiratorio. Empieza a disminuir ese ritmo respiratorio y arterial y se incrementa la producción de la hormona de crecimiento. Como siempre se dice que crecemos durante el sueño y es verdad gracias a esta hormona de crecimiento. El tono muscular aún es mucho más reducido que en la fase 2. Y vamos a tener ondas cerebrales muy lentas, más lentas que en la fase 2. Vamos a tener después la fase 4, que es el sueño profundo de ondas lentas. Es la fase de mayor profundidad del sueño en la que la actividad cerebral es más lenta y las ondas cerebrales son las delta. Acuérdense que les acabo de decir que son las del sueño profundo casi exclusivamente. Y vamos a tener este sueño rápido REM, donde la relajación muscular ya es total. Se presentan sueños en este sueño, en el sueño REM o rápido. La actividad eléctrica cerebral es rápida, es más probable despertar de modo espontáneo, es caracterizado por movimientos oculares rápidos, se caracteriza por una alta actividad cerebral, más próximo al que al de una persona despierta. Donde vamos a tener esas ondas, que es un electroencefalocardiograma, como dice ahí, encefalograma. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener que no van a ser los picos altos, sino una baja amplitud, pero una alta frecuencia, mucha frecuencia. La actividad encefálica inhibe las neuronas motoras hacia los músculos esqueléticos, situación que los paraliza con excepción de los músculos oculares y obviamente la respiración, porque mientras ustedes duermen siguen respirando. Se produce también el control de las funciones homeostáticas y cae la temperatura corporal. Los ojos se mueven detrás de los párpados cerrados como si siguiera la acción de los sueños. Y obviamente todo esto que venimos hablando para entender obviamente todo el por qué dormimos, por qué comemos, por qué, todo eso nos va a responder lo que son esos ritmos biológicos. Obviamente que vamos a tener diferentes tipos de nuestro reloj biológico, que es el que nos va a decir por qué dormimos a tal hora, por qué comemos a tal hora, por qué todo, por ese reloj interno que sigue estos ritmos biológicos. Vamos a tener ritmos ultradianos, infradianos, circanuales y circadianos, que es el que más vamos a hablar y desarrollar ahora. Donde esos ritmos ultradianos son ciclos que ocurren varias veces al día y tienen periodos menores a 19 horas. Por ejemplo, el ritmo cardíaco. Ahora vamos a ver cuando veamos presión sanguínea arterial. Tenemos al ciclo del sueño, de la alimentación y lo que es la liberación de hormonas. No es que nosotros liberamos hormonas durante todo el día o no. La liberación de las hormonas sigue este ritmo ultradiano, como circadiano también. Por eso muchas veces a nosotros nos llegan pacientes
por ejemplo, 12 del mediodía, 1 del mediodía, como en algunos otros laboratorios, permiten o hacen, reciben gente y le sacan sangre a cualquier horario, hay ciertas cosas que no se pueden realizar. Nosotros no podemos dosar en cualquier horario, por ejemplo, las hormonas. ¿Por qué? Porque cumplen esos ritmos biológicos, esos ritmos ultradianos y circadianos. Nosotros secretamos en ciertos horarios cierta cantidad de hormonas. Entonces, por ejemplo, ustedes vienen a las 12 del mediodía y se quieren dosar, por ejemplo, cortisol, se quieren dosar, por ejemplo, TSH, T4, obviamente que no va a salir de forma correcta. Va a depender, obviamente, de muchos factores, sobre todo estos ritmos biológicos. Por eso ustedes tienen que ir a cierto horario. Lo prudencial es 8:30, 9 de la mañana. Muchos van a hacerse la PTOG, que es la prueba de tolerancia a la glucosa. Ya la vamos a ver cuando veamos endocrino, páncreas endocrino, sobre todo veamos diabetes. Ahí van a ver, hay veces que vienen a hacerse la PTOG a las 11 de la mañana y obviamente que esa prueba no va a salir bien y muchas veces se enojan los pacientes pensando que no queremos hacerlo. Y no es que no queremos hacerlo, sino que queremos que les salga bien el resultado porque en función a eso se va a diagnosticar y se va a tratar al paciente. Vamos a tener lo que son los ritmos infradianos, donde su periodo es mayor a las 20 horas. Por ejemplo, el ciclo menstrual. Si ustedes les preguntan qué ritmo infradiano conocen, hablan del ciclo menstrual, que ustedes saben que dura más o menos 3, 2, 4 días, dependiendo cada uno. Vamos a tener los circanuales, como dice la palabra, anuales. La conducta de numerosos animales se caracteriza por ritmos anuales. Por ejemplo, la disponibilidad de la comida, que es un factor exógeno. Ustedes se alimentan de forma exógena y obviamente lo hacen a través de todo el año. Y vamos a tener estos ritmos circadianos, cual vamos a hablar mucho, que son los ciclos cuyo periodo es cercano a las 24 horas. Donde, ¿qué vamos a tener ahí? Por ejemplo, la secreción hormonal y también los ciclos de sueño-vigilia o de vigilia-sueño. Y estos ritmos circadianos que nos permiten la sincronización entre la conducta y los estados corporales a los cambios del entorno y depende de lo que es la luz y la oscuridad. La principal estructura cerebral implicada en el control del ritmo circadiano, bien clarito quién es el que va a actuar, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. La hormona de crecimiento, el cortisol, que vamos a hablar mucho de este cortisol, mucho vamos a hablar de este cortisol, que yo les digo cortina en endocrino y es muy importante, cuando les digo bien clarito, cortina, cortisol, se secretan fundamentalmente durante la noche. Por eso les digo lo importante que es los horarios en los que ustedes se van a sacar sangre. Melatonina, que es la hormona que favorece el sueño, su secreción es inhibida por la luz. Ahora vamos a hablar mucho de esa melatonina y es muy importante. La glándula pineal, fíjense que está ahí, que es chiquitita, secreta la melatonina durante la noche. Fíjense que ahí hemos dicho, su secreción es inhibida, obviamente va a ser estimulada en la noche, porque es inhibida por la luz del día. Entonces, se secreta durante la noche, que ayuda a regular lo que es ese reloj interno del organismo, que recibe información de la retina acerca de los patrones diarios de luz y oscuridad, por lo que es determinante para el ritmo circadiano de las personas. Hoy se sabe que también es un poderoso antioxidante. Vamos a ver todo lo que cada vez se está descubriendo más que funciones de esta melatonina. Ya vamos a hablar nosotros estamos en este momento realizando una tesis doctoral, un trabajo de investigación del poder que tiene esa melatonina como antioxidante en pacientes oncológicos. Ustedes saben que cuando se les realiza tratamientos oncológicos a esos pacientitos, se ven alteradas las glándulas salivales y obviamente ustedes saben lo importante que es la saliva para todo lo que es la homeostasis de la cavidad bucal. Entonces, obviamente, si se ve alterada esa saliva, esa cantidad de saliva, obviamente las lesiones que puede llegar a tener ese pacientito oncológico, y obviamente eso va a perjudicar en su alimentación. Entonces nosotros lo que hacemos es, le hacemos a diferentes grupos de ratitas, le colocamos el tratamiento oncológico, la quimioterapia, los inyectamos con los medicamentos como si fuese un humano, y a un solo grupo le inyectamos además de todo lo que es el tratamiento oncológico, melatonina y vemos cómo reacciona. Vemos cómo le va cayendo el pelo, vemos cómo, por ejemplo,
tienen sus manitos, porque obviamente afecta a todas las mucosas, la quimioterapia, y vemos todo porque después le extirpamos la glándula salival y vemos la diferencia entre una y otra. Medimos diferentes parámetros en esas glándulas salivales y vemos, y obviamente lo que queremos es probar que si a un paciente oncológico nosotros le damos melatonina, ese pacientito va a tener una mejor, digamos, un mejor tratamiento de esa quimioterapia y no le va a afectar. Y obviamente ustedes saben lo importante que es la alimentación, la nutrición para una persona. Y obviamente de esa forma, sobre todo si es un paciente oncológico, pueda alimentar y no tenga ninguna lesión a nivel de la boca. Y esta melatonina, que como les digo, es muy importante que la sepan, que es la principal hormona que va a regular los ciclos circadianos, que va a ser inhibida por la secreción de la luz y favorece de esta forma dormir el sueño. Entonces, el sueño va a estar regulado por la melatonina, que es una hormona producida, como les he dicho recién, por la glándula pineal. Entonces, cuando la luz, por ejemplo, obviamente nosotros vamos a tener, ya sea, va a ser inhibida por la luz o estimulada. Entonces, cuando bien clarito nuestros ojos por la retina se estimula lo que es el haz, el haz retículo talámico que va a establecer todo lo que es sinapsis con el núcleo supraquiasmático, que ese núcleo supraquiasmático es el reloj biológico, de ahí va a establecer conexiones con la médula espinal, que se va a proyectar de ahí el ganglio cervical superior. Bien clarito eso. ¿Dónde? ¿Qué va a pasar ahí? Va a ser conexión con esa glándula pineal y lo que va a hacer, obviamente, todas esas neuronas postganglionares se van a proyectar a la glándula pineal y se va a secretar lo que es la melatonina. Entonces, con la luz, fíjense, se inhibe la secreción de la melatonina. Y con la oscuridad se estimula la secreción de la melatonina. Bien clarito esto. O sea, cuando, obviamente, ya sea lo que es la oscuridad, que va a estimularla o la luz que la va a inhibir es captada por nuestros ojos, por la retina, vamos a hacer el caso de la oscuridad que la estimula, se va a estimular lo que es el haz retículo talámico que establece sinapsis en los núcleos, bien clarito, en los núcleos supraquiasmáticos, ese reloj biológico. De ahí va a establecer conexiones con la médula espinal y se va a proyectar de ahí a lo que es el ganglio cervical superior. ¿Para qué? Para que las neuronas poganglionares se van a proyectar a la glándula pineal y se secrete lo que es la melatonina. Bien, bien clarito quiénes van a ser los que van a actuar en esta producción de melatonina. Donde, si ustedes se fijan, como yo les he dicho, va a ser estimulada con la oscuridad aproximadamente, y eso va a depender si es invierno, si es verano, qué es, eso va a depender obviamente el horario. Por ejemplo, fíjense acá, o fíjense acá, es de noche, empieza a salir el sol, obviamente para hacerse de día, la secreción de melatonina disminuye durante el día, después empieza a aumentar, que aproximadamente, dependiendo si es verano o invierno, va a ser para aproximadamente se va a secretar entre las 8:30 y 9 de la noche, aproximadamente. Fíjense que vendría a ser más o menos por acá. Y eso va a estimular obviamente que nosotros vayamos a dormir, estimular el sueño. ¿Y en qué momento se va a inhibir la secreción? ¿Qué les he dicho yo? Cuando hay luz. La luz la inhibe. Entonces aproximadamente va a ser por las 7:30 de la mañana, cuando empieza a salir el sol, 6:45 aproximadamente, el cual obviamente hace de que ese sueño no sea estimulado, esa melatonina. Y dentro de las funciones de esta melatonina, vamos a tener lo que es la regulación de la producción hormonal rítmica, sincroniza lo que es ese ciclo vigilia-sueño, sueño-vigilia, modula la respuesta inmunológica, va a tener una acción antioxidante, que es lo que les he explicado recién, retarda el envejecimiento, es un neuroprotector y va a tener un efecto sobre el SARS-CoV-2. Ahora se está estudiando eso mucho, ese efecto que va a tener, porque ¿qué va a pasar? Lo que se dice que obviamente personas que este,
se le estimula esa melatonina o algo que se le haga a nivel de la melatonina, ¿qué va a hacer? Esas personas tienen síntomas menos severos. ¿Por qué? Porque bloquea a los factores de crecimiento epidérmico, a donde, por ejemplo, se dice que se uniría el virus. Entonces, obviamente, el virus no se puede unir y por ende se inhibe la replicación del virus. ¿Entendido? Bien clarito todo eso. Y obviamente vamos a tener estructuras relacionadas a dormir, donde vamos a tener lo que es la corteza cerebral, lo que es el tálamo, hipotálamo y tronco cerebral. Todo es lo que es la protuberancia. Entonces, estos van a ser estimulados por la melatonina, que son núcleos colinérgicos, serotoninérgicos y noradrenérgicos, donde la acetilcolina, la serotonina y la noradrenalina van a modular, van a regular la actividad cortical, las ondas, y vamos a tener vías de conexión hacia el tálamo y de ahí a la corteza cerebral que van a regular las ondas cerebrales para el estado de vigilia sueño. Y no sé si ustedes han visto en la tele, sobre todo en los programas de Estados Unidos, generalmente dice, ay, no puedo dormir, me voy a tomar un vaso de leche calentita. ¿Y por qué? Porque, bueno, como dice ahí, es un ritual que se hace porque los lácteos contienen triptófano. Y ese triptófano es un aminoácido precursor de la serotonina, por lo cual la serotonina va a ser transformada en melatonina, la melatonina que es la hormona del sueño. Entonces, al aumentar la concentración de melatonina, va a aumentar en sangre, provocada de esa forma la aparición del sueño. Entonces, yo voy a tomar leche, esa leche contiene el triptófano, que es el precursor de la serotonina, y esa serotonina después, mediante diferentes mecanismos, se va a transformar en melatonina, por lo cual me va a aumentar la concentración de melatonina y de esa forma me provocaría el sueño. Y tenemos lo que es la atención, esa atención que es una función, que es la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes para nuestro sistema nervioso, que vendría a ser lo que ustedes están haciendo ahora, atendiéndome a mí, que es ese proceso cognitivo que permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. Como dice ahí, es el mecanismo interno mediante el cual el organismo controla la elección de estímulos que a su vez influirá en la conducta. ¿Cuál es el estímulo u objeto de esta atención? Obviamente va a ser, el estímulo u objeto va a ser el foco de la conciencia, distinguiéndose con precisión del resto por desplazamiento, atenuación o inhibición de estímulos irrelevantes. O sea, nosotros nos vamos a centrar en lo que a nosotros nos genera atención y vamos a inhibir todos los estímulos irrelevantes. Calculo que es lo que están haciendo ahora conmigo, atendiéndome a mí, si aparece algo en la televisión, no ponen su foco de atención en la tele. Control inhibitor en la atención selectiva, porque obviamente ustedes es selectivo, eso ustedes dicen atiendo esto y no aquello, brinda la habilidad de mantener la concentración en un foco específico. La concentración permanece en una determinada actividad inhibiendo otras señales, evitando lo que es la distracción, asociado con el funcionamiento de la corteza prefrontal y medial. Esta atención, vamos a tener dos tipos, que es la espontánea y la voluntaria, donde la espontánea es lo solicitado por valores intrínsecos del estímulo en relación con las necesidades o intereses del sujeto. Eso va a ser espontáneo. Si ustedes se interesan en algo espontáneamente, van a prestar atención. Y voluntaria aquí media una decisión voluntaria del sujeto para movilizarla, focalizarla y mantener. Es voluntario, un acto voluntario. Este aprendizaje puede considerarse como una modificación estructural y funcional del sistema nervioso que da como resultado un cambio en la conducta relativamente permanente. Información aprendida, retenida o almacenada en los circuitos que forman el cerebro y constituye lo que se denomina memoria. Por eso van de la mano lo que es el aprendizaje y la memoria. Yo primero tengo que aprender para después memorizar. Vamos a tener neurotransmisores de la atención, como la dopamina y la noradrenalina. ¿Cuáles son los centros nerviosos que permiten mantener
la atención, la corteza prefrontal, lo que es la amígdala, lo que es el hipocampo, ganglios basales, tálamo, hipocampo, núcleo caudado, putamen, formación reticular. Todo eso va a formar parte de esos centros nerviosos. Y vamos a tener procesos básicos de aprendizaje, donde el primero que tenemos que hacer, codificación de la información sensorial. Todo lo que nosotros recibimos vía aferente, todo lo sensorial, todo lo sensitivo lo vamos a codificar. Eso que vamos a hacer, almacenaje de la información en la memoria de corto plazo. Vamos a ver qué es esa memoria de corto plazo. Obviamente que eso de corto plazo, si nosotros no generamos una repetición, no volvemos, digamos, a tener una experiencia con esa información o lo que sea que lo pase de corto a largo plazo, después nos terminamos perdiendo esa información. Entonces, nosotros almacenamos la información en la memoria de corto plazo y después generamos lo que es la consolidación de la información en la memoria a largo plazo. Esa consolidación es cuando pasamos de memoria a corto a memoria a largo plazo. Vamos a ver igual cada una de estas definiciones. Evocación y recuerdo de la información almacenada. Estos son los pasos básicos, el proceso básico de aprendizaje. Codificación, almacenaje de la información de la memoria a corto plazo, consolidación de la información en la memoria a largo plazo, evocación y recuerdo de la información almacenada. El aprendizaje de una tarea o el recuerdo de una tarea ya aprendida involucra múltiples circuitos encefálicos que funcionan en paralelo. Obviamente vamos a tener este sustrato anatómico fisiológico, que es lo que yo recién les acabo de nombrar, todos esos centros nerviosos, todo lo que es la corteza prefrontal, amígdala, hipocampo, ganglios basales, corteza temporal, lóbulo de la ínsula, todos ellos van a ser importantes. Y vamos a tener lo que es la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro para formar nuevas conexiones nerviosas. Ya hemos hablado de esa neuroplasticidad, que ustedes saben que es muy, pero muy importante esa neuroplasticidad a lo largo de toda la vida en respuesta a la información nueva, a la estimulación sensorial, al desarrollo, a la disfunción o el daño. Es muy importante esa neuroplasticidad. El aprendizaje y la memoria son procesos, como les he dicho, íntimamente relacionados. Aprendo y memorizo. Primero tengo que aprender para poderlo guardar en mi memoria. Y es muy importante esa neuroplasticidad, como les he dicho antes. ¿Para qué? Para poder desarrollar todas esas nuevas neuronas, esos nuevos circuitos, para no tenerlo en nuestro cerebro como algo rígido, sino algo plástico, algo, esa plasticidad que nos va a dar todo lo que es esa estimulación sensorial. La memoria se define como la facultad del cerebro que permite registrar experiencias nuevas y recordar otras pasadas, ambas, lo nuevo y lo pasado. Es la capacidad de incorporar, almacenar y evocar en forma clara y efectiva. Memoria se almacenan en la corteza cerebral en vías conocidas como huellas de memoria. Bien clarito. Las fases de la memoria, como les he dicho, van agarrados de la mano lo que es el aprendizaje y la memoria, por lo cual, primero yo que tengo que hacer, aprender, el aprendizaje, que es la recepción y registro sensorial de información. Después a ese aprendizaje, ¿qué tengo que hacer? Almacenarlo, que es la codificación y procesos de recuerdos y olvidos. Y después tiene que ser lo que es el recuerdo, evocación y reconocimiento. Bien clarito eso. Esta memoria, nosotros vamos a tener diferentes tipos de clasificación de la memoria. Nosotros nos vamos a basar en lo que es la clasificación de memoria de acuerdo a lo que es el tiempo. Entonces, tenemos memoria inmediata, reciente y remota, donde la inmediata es la que se da aproximadamente entre los 30 y 60 segundos, aproximadamente. Después vamos a tener lo que es la reciente, que es la que va a durar entre minutos a hora, y vamos a tener lo que es la remota, que se extiende a periodos lejanos de la vida de la
persona, donde bien clarito esto, la inmediata y la reciente, vamos a tener quién va a participar, las áreas sensoriales primarias, la corteza prefrontal y el tálamo. Bien clarito eso, bien clarito lo que les he dicho acá. Acuérdense que en ese aprendizaje, ¿quién va a ser el sustrato anátomo-fisiológico? Bien, esa corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, ganglios basales y la corteza temporal, lóbulo de la ínsula. Bien clarito eso. Y con respecto a lo que es la atención, acuérdense, la atención que íbamos a tener esos neurotransmisores de la atención, que son la dopamina y la noradrenalina, que los centros nerviosos que permiten mantener la atención, ¿cuál vamos a hacer en el caso de la atención? De esta atención, ¿qué vamos a tener? La corteza prefrontal, amígdala, hipocampo, ganglios basales, tálamo, núcleo caudado, putamen y formación reticular. Bien clarito esas diferencias. Uno es a nivel de la atención, donde en la atención, como les he dicho, van a actuar los neurotransmisores. Acuérdense que vamos a tener estos dos tipos de atención, donde vamos a tener esos neurotransmisores, dopamina y noradrenalina, que vamos a tener los centros nerviosos, que van a permitirnos mantener esa atención. Fíjense, obviamente más importante, sobre todo lo que es ese neurotransmisor, la que es la dopamina. ¿Y cuáles son esos centros nerviosos? La corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo, ganglios basales, tálamo, hipocampo, también hipocampo ya se lo he dicho, núcleo caudado, putamen y formación reticular. En cambio, cuando hablamos de lo que es el aprendizaje, ¿qué vamos a tener en el aprendizaje? Este sustrato anatómico fisiológico. ¿Quién va a estar? La corteza prefrontal, actuar también lo que es la corteza prefrontal, lo que es la amígdala, lo que es el hipocampo, los ganglios basales, corteza temporal y el lóbulo de la ínsula. Bien clarito van a actuar. Bueno, vamos a hablar ya de la memoria, de las fases y bien clarito la clasificación. Vamos a tener diferentes tipos de clasificaciones, pero nosotros nos vamos a basar en la que es a nivel del tiempo, de acuerdo al tiempo. Vamos a tener la inmediata, la reciente y la remota. Bien clarito quiénes van a participar en la inmediata y en la reciente. Las áreas sensoriales primarias, corteza prefrontal y tálamo. Estas tres van a ser las que van a participar en la memoria inmediata y reciente. Bien clarito es. Y como les venía hablando de esa memoria a corto plazo, consolidación, que es la plasticidad del cerebro, memoria a largo plazo, memoria reflexiva, que es la implícita, memoria declarativa, que es la explícita, que a su vez vamos a tener, obviamente en esta memoria a largo plazo, tenemos la memoria reflexiva y lo que es la memoria declarativa. Reflexiva, implícita, declarativa, explícita, donde esta declarativa vamos a tener lo que es la memoria semántica y la memoria episódica, donde la memoria a corto plazo es un área de almacenamiento que solo puede contener unas 7 a 12 piezas de información a la vez. Estos elementos desaparecen a menos que se realice un esfuerzo como la repetición para colocarlos en una forma más permanente. Es lo que les he dicho recién. Si obviamente nosotros queremos que se haga más permanente, va a depender obviamente del esfuerzo que yo haga como la repetición. Por ejemplo, vamos a tratar de todo lo que estamos hablando no sea a corto plazo, sino que sea a largo plazo. A largo plazo a través de toda su carrera. Hay cosas que ustedes a lo largo de su carrera sí se van a acordar, y sobre todo cuando sean profesionales. Hay cosas que van a generar a corto plazo que también influyen muchas otras cosas, obviamente, para que queden a largo plazo. Por ejemplo, como dice ahí, la repetición o que ustedes obviamente lo repitan practicándolo. Por ejemplo, yo que me dedico, yo soy bioquímica, me dedico en mi laboratorio, no en mi laboratorio, sino en el laboratorio que trabajo, a ciertas actividades, realizo ciertos análisis y de forma, por ejemplo, algunas las hago manuales y otras automatizadas a través de aparatos, pero a su vez también hago docencia. Entonces yo, obviamente,
que repito constantemente y a donde más abocada estoy a nivel de la docencia y en el laboratorio ciertas cosas, o PRF, por ejemplo, PRP. Hay otras compañeras, amigas, que por ejemplo hacen la parte, tienen la especialidad de bacterio. Entonces, obviamente, que repiten todos los días? Bacterias, todo lo que son bacterias. Obviamente, si a ella la pongo de un día para el otro, a ver, por ejemplo, un vidrio para que vea los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, etcétera, etcétera, sí se va a acordar, obviamente, pero obviamente hay cosas que, capaz que se ha olvidado lo que es una leucemia, que un especialista, un hematólogo sí lo va a saber porque lo ve cotidianamente de forma repetitiva. Y hay otros, por ejemplo, que hacen guardia y ven todo y se acuerdan de otro lado. Lo mismo les va a pasar a ustedes, obviamente cosas que se van a terminar olvidando y espero que ciertas cosas que no, como por ejemplo cuando vayan a hacer una cirugía, cierto profesor de fisiología que tanto nos jodió con hemostasia, hemostasia, hemostasia. Repetimos, hemostasia, hemostasia, hemostasia. Y así obviamente tienen todos los parámetros controlados cuando le hagan una cirugía a su paciente o un proceso infeccioso. Hay cosas que se les tiene que guardar en su memoria a largo plazo. Y eso va a depender obviamente de cuánto ustedes repitan ciertos parámetros. Vamos a tener lo que es la consolidación, que es el proceso de la información que convierte a la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Es lo que les he dicho recién. ¿Cuándo se produce esa consolidación? Cuando pasa de corto a largo plazo. Cambian las conexiones sinápticas de los circuitos involucrados o se forman nuevas sinapsis. Plasticidad del cerebro, ya hemos hablado de mucho, cambia la eficacia de la transmisión sináptica. El cerebro no es algo rígido, por eso es tan importante que ustedes estimulen a su cerebro. Memoria a largo plazo es un área de almacenamiento capaz de mantener grandes cantidades de información y se va a clasificar en memoria reflexiva y en memoria declarativa. Reflexiva, declarativa, implícita, explícita. Donde esta se adquiere por medio de lo que es la repetición, repito, 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 como por ejemplo las habilidades motoras, por ejemplo, andar en bicicleta. También se conoce como memoria procedimental. ¿Qué centros van a actuar? Y bien clarito los centros que van a actuar en la memoria reflexiva implícita, el hipocampo, ganglios basales y cerebelo. Bien clarito eso. En cambio, la memoria declarativa, la explícita, puede ser comunicada de forma verbal o no verbal. La explícita puede ser de cualquiera de las dos formas. Requiere atención consciente para su recuerdo y de habilidades cognitivas de nivel superior. Las vías neuronales involucradas están en los lóbulos temporales. Se relaciona con el conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Tenemos memoria semántica y memoria episódica. La semántica es la memoria de los hechos, todo lo que ustedes se acuerdan que han hecho. En cambio, la episódica es la memoria de los sucesos o eventos. Yo he hecho esto, no solamente, por ejemplo, yo me he ido a la facultad, ese es un hecho. En cambio, episódico, yo me he ido caminando, me he ido por tal calle, he mirado tal kiosco, me he comprado tal golosina, he seguido caminando y me he encontrado. Esa es la de los sucesos o eventos. En este, ¿qué centro vamos a tener? Hipocampo, amígdala y tal. Muy bien clarito. En la declarativa, ¿qué centros voy a tener? Y en la reflexiva, ¿qué centros voy a tener? A veces, la memoria declarativa puede transformarse en reflexiva. Después tenemos lo que es el lenguaje y el habla, donde ese lenguaje es un código de sonidos o de gráficos que sirven para la comunicación social entre los seres humanos, donde vamos a tener lo que es la gramática, semántica y sintaxis. Volvemos a la primaria, donde hablamos de lengua y literatura, donde la gramática estudia el lenguaje, la semántica, el significado de las palabras, y la sintaxis, su combinación en la práctica diaria. De lo cual, en este caso, la teoría reconoce que la actividad mayoritaria del lenguaje se encuentra en las llamadas, y bien clarito, zonas de Broca, Wernicke, Exner y supramarginal. Pero, en realidad lo que se dice que en la maduración y desarrollo del lenguaje intervienen en realidad otras zonas como componentes que son corticales, donde en estas corticales, ¿qué vamos a tener?
vamos a tener lo que es el lóbulo frontal, el área prefrontal, broca y la corteza primaria, el lóbulo temporal, parietal y occipital, que son áreas receptivas y extracorticales también vamos a tener, donde esas extracorticales que van a estar el cerebelo, tálamo y ganglios basales, que estas extracorticales son las responsables de la comprensión del lenguaje hablado y escrito. Bien clarito eso, bien clarito que vamos a tener. Obviamente, ¿quiénes van a ser las que van a ejecutar toda esa actividad? ¿A través de quién? De las zonas de Broca, Wernicke, Hermes y las supramarginales. Pero en realidad, ¿qué se dice en la actualidad? Que nosotros vamos a tener esos componentes corticales y extracorticales, donde en los corticales, ¿quiénes van a actuar? El lóbulo frontal, área prefrontal, broca y la corteza primaria. El lóbulo temporal, parietal y occipital, que van a ser las áreas receptivas. Y una extracortical, cerebelo, tálamo y ganglios basales, que son los responsables de la comprensión del lenguaje tanto hablado y escrito. Se considera el centro del lenguaje receptivo y generalmente se encuentra en el hemisferio izquierdo. La praxia, que es la capacidad de ejecutar movimientos aprendidos, simples o complejos, en respuesta a estímulos apropiados, visuales o verbales. El aprendizaje y desarrollo de destrezas, tales como cuál, por ejemplo, una coreografía, una ejecución musical, o por ejemplo la cirugía, que obviamente en ese caso no es simple, sino compleja, un movimiento complejo aprendido, o todo lo que son los lenguajes gestuales, todo lo que ustedes hacen, que han aprendido, que en este caso en algunos que son simples y otros son complejos, todos esos lenguajes gestuales, todo responde a lo que es la praxia. Y la agnoxia, en cambio, es el conocimiento obtenido por medio de la elaboración de experiencias sensoriales. Todo lo que ustedes han tenido de forma previa, una experiencia con los sentidos. Cada experiencia se confronta con otra ya adquirida, surgiendo el reconocimiento de rasgos comunes y particulares que la singularizan. De esas experiencias van a decir, esto es esto o es aquello en función de esa experiencia sensorial que ustedes hayan tenido y de esa forma hayan adquirido. Y de esa forma, obviamente, reconocen esos rasgos comunes. Por ejemplo, el hielo, que es helado, lo van a reconocer gracias a esa sensación que ustedes han tenido, esa experiencia sensorial, o el algodón, que va a ser singular del hielo. Por ejemplo, el frío. Cuando ustedes lo toquen, se van a dar cuenta que es hielo. Y eso obviamente lleva todo ese conocimiento obtenido, es lo que es la no. Y la inteligencia, que es la capacidad de aprovechar la experiencia para improvisar soluciones a nuevos problemas, es la capacidad de aprender rápidamente y exactamente, habilidad para adaptarse a situaciones recientes o nuevas. Entre un 40 y un 80% de nuestras capacidades pueden ser genéticas, o sea, genéticamente ustedes pueden tener esa inteligencia, pueden ponerse a ver si su tatarabuelo y ustedes de alguna forma tienen alguito, por ejemplo, de Einstein, de su inteligencia, puede ser que la hayan heredado genéticamente. Pero fundamentalmente, aparte de poderla tener de forma genética, influye las causas ambientales. Es muy importante donde ustedes se relacionan, esa inteligencia, desarrollar esa inteligencia, la alimentación, ustedes saben lo importante que es estar bien nutrido, el entorno familiar, que es el primer vínculo con el que ustedes se van a relacionar, y obviamente la escolarización, que es con el paso del tiempo, donde van a pasar por el jardín, primaria, secundaria, en este caso la universidad, que es tan importante para poder desarrollar esa inteligencia, y sobre todo lo que es el temperamento y la actitud. Si ustedes no tienen temperamento y no tienen actitud para poder desarrollar algo, para poder aprender rápidamente y exactamente algo, difícilmente desarrollan inteligencia. Se tiene que acompañar todo eso, sobre todo temperamento y actitud, y obviamente todo lo que nos rodea para poder estimular a esa inteligencia, el desarrollo de la inteligencia. ¿Qué conclusiones sacamos? La acción del encéfalo subyace a toda conducta, no solo a las conductas motoras sencillas, sino que a los actos cognitivos complejos como lo que es pensar, hablar y crear. Gracias a la acción de ese encéfalo nosotros podemos hacer todos estos actos cognitivos complejos. Las características anatómicas y fisiológicas de lo que es el neocórtex, ese
nuevo cerebro, nueva cabeza, nueva corteza, diferencian al ser humano de los demás animales superiores. Gracias a esa neocorteza, nueva corteza, es la que va a permitir que nosotros diferenciemos de los demás animales superiores. Somos los únicos, es lo que nos va a hacer humanos, esa neocorteza. Las funciones encefálicas superiores incluyen lo que es la atención, la memoria, el aprendizaje, el lenguaje, la praxia, la anoxia y gracias a todo eso, la inteligencia. Aportan las explicaciones de la conducta en términos de la actividad del encéfalo en las tareas de la neurociencia, tan difícil de estudiar a esa neurociencia. Y hasta acá llegamos. Muy bien, estudian esto, lo agarran con tiempo, bien clarito, todo. Los veo la clase que viene. Que anden muy bien.